Europa, primera mitad del siglo XVI. Cruje. Se estremece. Se desangra. En sus campos, embarrados por la lluvia y oscurecidos por el humo de la pólvora, los ejércitos marchan sin descanso. Imperios que se expanden, reinos que se disputan cada palmo de tierra, nobles que cambian de bando como quien cambia de capa, y una iglesia dividida que alimenta guerras interminables. Es una época en la que la vida vale poco, y el acero lo es todo. En este tablero peligroso, surge una fuerza que marcará para siempre la historia militar, los tercios españoles. Y no solo por su valor, su disciplina o su audacia, sino por algo mucho más profundo, el dominio absoluto de las armas, el uso calculado de cada herramienta de combate, la precisión con la que convertían una mezcla de picas, arcabuces, espadas y mosquetes en una sinfonía letal. Pero antes de desentrañar el secreto de su arsenal, déjame llevarte a un amanecer cualquiera en Flandes, Milán o Túnez. Porque allí, en esos momentos silenciosos antes del choque, es donde realmente se entiende que era un soldado de los tercios. Imagina la niebla cubriendo un valle estrecho. El sol, aún perezoso, empieza a iluminar la hierba húmeda. Y de pronto, desde el fondo del camino, suena un tambor. Bum, bum, bum. Un ritmo lento, seguro, constante. Luego otro. Y otro. Hasta que la tierra comienza a vibrar bajo las botas de cientos de hombres que avanzan como un solo ser. Sus armaduras brillan a medias, desgastadas por campañas interminables. No llevan el acero pulido de un desfile, sino el metal arañado por años de guerra. Algunos van envueltos en capas pardas, otros en jubones oscuros, otros en cotas de malla viejas heredadas de quién sabe quién. Porque aquí no luchaban príncipes, luchaban hombres curtidos, muchos pobres, algunos hidalgos, todos forjados en la intemperie. Pero lo más impresionante no era su aspecto. Lo realmente inquietante era la formación. Piqueros al frente, como un muro vivo que avanzaba con pasos medidos. A sus flancos, los arcabuceros, más ligeros, con sus armas al hombro y los morriones inclinados. Detrás, mosqueteros preparados para soltar un trueno de pólvora cuando llegara el momento. Y alrededor, oficiales vigilando que nadie rompiera la geometría perfecta de aquel monstruo de 1500 o 2000 hombres que parecía respirar al unísono. Porque esa era la clave de los tercios, su capacidad para convertir hombres comunes en engranajes de una máquina que no fallaba. Cada soldado sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Cada arma tenía un propósito claro. No existía una pieza inútil. Y esa precisión casi matemática es lo que permitió a España dominar los campos de batalla durante más de un siglo y medio, desde el Mediterráneo hasta las brumas del norte de Europa. Pero volvamos a ese amanecer, porque ahí empieza todo. Los capitanes repasan la disposición. Los alféreces despliegan las banderas, estandartes enormes que ondean con orgullo, llenos de agujeros tras años de resistencia. Los tambores redoblan. Los hombres beben un último sorbo de vino. Algunos se persignan. Otros murmuran una broma para aliviar la tensión que se siente en el aire. Y entonces, de repente, un grito. A las picas. Los piqueros clavan las culatas en tierra y bajan las puntas al frente. El bosque de lanzas se transforma en un animal prehistórico con los colmillos listos para embestir. Los enemigos, al otro lado del campo, lo saben, romper esa muralla no será fácil. Quizá ni siquiera posible. Pero los tercios no solo eran picas. Eran también pólvora. Y eso los hacía temibles. Detrás del muro de lanzas, los arcabuceros se preparan. Cargan la pólvora en la cazoleta, colocan la mecha encendida, revisan el disparo. El olor a azufre empieza a dominarlo todo. No tardará en llegar un trueno de fuego y humo. Cuando los tercios abrían fuego, el enemigo solía comprender que lo que tenía enfrente no era una infantería cualquiera, era un infierno organizado. Y sin embargo, hay un detalle esencial que diferencia a los tercios del resto de los ejércitos europeos: no dependían de una sola arma. Donde otros reinos confiaban en la caballería pesada, en las milicias urbanas o en arcabuceros mal coordinados, los tercios combinaban cada arma como los dedos de una mano. Ningún arma servía por sí sola, todas, juntas, se convertían en una tormenta perfecta. Los enemigos que sobrevivieron lo contaban siempre con el mismo tono, mezcla de respeto y miedo.
No luchábamos contra soldados sueltos, sino contra un bloque que parecía imposible de romper. Y, créeme, esto no es hipérbole. Es la pura realidad histórica. En Pavía, en Muiberg, en San Quintín, en Gembloux, los tercios demostraron una y otra vez que conocían sus armas mejor que nadie. Que sabían cuándo avanzar, cuándo aguantar y cuándo convertir un contraataque en una masacre organizada. Pero antes de entrar en batallas concretas, vamos al corazón del asunto. Vamos a desmenuzar ese arsenal pieza por pieza. Porque si quieres comprender por qué este ejército se convirtió en leyenda, antes tienes que conocer a la reina de las armas de los tercios, el arma que sostenía literalmente el destino de miles de hombres. La pica. El muro. La columna vertebral de la infantería española. En la próxima parte entraremos de lleno en ella. ¿Cómo se fabricaba? ¿Cómo se entrenaban los piqueros? ¿Por qué era tan decisiva? Y cómo, usada con disciplina perfecta, derrotó a caballeros acorazados, lansquenetes alemanes e incluso ejércitos enteros. Porque la pica no es solo un arma. Es el símbolo de una época. Para entender el poder de los tercios, hay que empezar por la pica. No por el arcabuz, no por el mosquete, no por la espada ropera. No. La clave de todo, el centro del engranaje, era esa lanza gigantesca que a primera vista parece torpe, primitiva, anticuada. Y, sin embargo, fue durante más de un siglo el instrumento que sostuvo la hegemonía militar de España. La pica era una bestia. Medía de 4,5 a 6 metros, lo suficiente como para convertir a un hombre en parte de un muro vivo. Su asta, generalmente de fresno o roble, debía ser flexible pero resistente. Ni demasiado rígida, para no quebrarse en el impacto, ni demasiado blanda, para no doblarse como una rama mojada. En la punta, una hoja acerada que podía atravesar una armadura ligera, el cuello de un caballo o el pecho de un infante enemigo. Pero lo verdaderamente aterrador no era la pica en manos de un soldado. Lo era en manos de 200, 300, 500 hombres formando una mole compacta, hombro con hombro, respirando al mismo ritmo, avanzando como si todos compartieran una misma voluntad. Cuando una compañía de piqueros bajaba las picas, el aire se llenaba de un sonido único, el roce metálico de cientos de puntas bajando a la vez, el crujido de los astiles golpeando el suelo, el murmullo de los hombres apretando los dientes. Era como si un bosque entero hubiera decidido moverse. Los enemigos lo sabían. Y, aun así, pocos estaban preparados para soportar la visión de una muralla de acero de 4 metros de profundidad que avanzaba sin prisa, sin un hueco, sin un temblor. Porque si algo definía al piquero español, era su disciplina feroz. No era un guerrero impulsivo. Era un engranaje. Una pieza de una máquina. Los capitanes lo repetían una y otra vez. Un piquero que se separa, es un muerto. Y un muerto que arrastra a los de su alrededor. El entrenamiento era duro. Ridículamente duro para un hombre del siglo XVI. Horas sosteniendo la pica en posición baja, brazos y espalda temblando. Simulacros interminables de avance lento, paso sincronizado, hombro contra hombro. Ensayos para aguantar una carga de caballería sin moverse ni un centímetro. Porque, sí, ese era el punto, mantenerse firme incluso cuando lo que se acercaba era un muro de carne y acero montado sobre un caballo de media tonelada. Imagínate estar ahí. Imagina el sonido. Los cascos golpeando el suelo, el estruendo creciente, el terror que sube desde el estómago hasta la garganta. Y aún así, los piqueros tenían que aguantar. Y aguantaban. No hay mayor prueba del valor de los tercios que esa, quedarse inmóviles cuando todo tu instinto te grita que corras. ¿Y por qué funcionaba? Porque la pica era demasiado larga para que una carga frontal de caballería pesada pudiera romperla sin antes destrozarse. Un caballo, por valiente que fuera, no se arrojaba voluntariamente contra 30 puntas de hierro. Y si lo hacía, era el jinete quien pagaba el precio. Muchos cronistas de la época describen escenas espeluznantes, jinetes empalados, caballos desplomados, cargas enteras desintegrándose antes siquiera de alcanzar a un solo soldado. Los piqueros no buscaban el heroísmo individual. Su mérito era resistir. Resistir aunque le sirviera la sangre. Resistir aunque los arcabuces enemigos tronaran en la distancia. Resistir aunque una bala suelta rozara una mejilla o se clavara en una pierna.
Resistir, siempre resistir. Porque su misión no era brillar. Era permitir que otros brillaran, los arcabuceros y los mosqueteros que, protegidos por ese muro, podían abrir fuego una y otra vez. Pero no te imagines la pica como un arma estática. Los tercios no eran un muro pasivo. Sabían atacar con ella. Sabían avanzar, paso firme, pica baja, empujando como un ariete humano. Cuando un enemigo retrocedía ante ellos, el bosque de puntas se cerraba como una ola. Y ahí empezaba la carnicería, cada paso del tercio era un metro ganado, un enemigo empujado hacia su final. En batallas como Pavía, 1525, la pica española demostró su poder devastador. Mientras la caballería francesa intentaba romper el centro imperial, los piqueros españoles, lombardos y alemanes aguantaron la embestida. No se movieron. No abrieron huecos. Y cuando la caballería se detuvo, desordenada, incapaz de penetrar aquella muralla, los arcabuceros españoles salieron por los flancos y convirtieron la carga enemiga en una masacre. La pica había hecho su trabajo. El resto era cuestión de pólvora. Y no fue un caso aislado. En Muiberg, 1547, el avance coordinado de los piqueros permitió a Carlos V derrotar a los príncipes protestantes. En San Quintín, 1557, resistieron oleadas enteras de infantería francesa. En Gembloux, 1578, la famosa carga final que desintegró al ejército rebelde neerlandés solo fue posible porque la pica mantuvo la formación intacta hasta el último segundo. Pero lo más interesante es cómo los piqueros eran seleccionados. No bastaba con ser fuerte. Había que tener estómago. Aguantar el miedo. No perder el paso. Soportar horas interminables sosteniendo un arma más larga que un mástil de barco. Muchos veteranos decían que lo más duro no era la batalla, sino la espera. Porque la pica no perdonaba la impaciencia, un solo movimiento mal hecho podía romper la alineación y abrir un hueco fatal. Llevaban protecciones ligeras, un peto, quizá espaldar, morrión bien ajustado, y si tenían suerte, unos brazales. Nada exagerado. Si pesaba demasiado, si entorpecía el movimiento, se quedaba en el campamento. Un piquero no necesitaba verse brillante, necesitaba aguantar. Y así, con su arma gigantesca, su casco inclinándose hacia adelante y la boca reseca por la tensión, formaban la primera línea del tercio. Un papel ingrato, muchas veces letal, pero absolutamente decisivo. Porque mientras ellos mantenían la estructura del bloque, los arcabuceros hacían su magia. Y ahí es donde vamos a adentrarnos ahora. Porque la pica era el muro. Pero el fuego era el castigo. Y en la siguiente parte te llevaré al corazón del humo, de la pólvora, del estruendo que cambió la guerra para siempre, el arcabuz y el mosquete, los truenos portátiles que hicieron temblar a Europa. Si la pica era el muro que detenía a los enemigos, el arcabuz y el mosquete eran el trueno que los destruía. Y te aseguro algo, pocas armas han sido tan subestimadas como estas. Porque cuando pensamos en pólvora del siglo XVI, solemos imaginar armas lentas, torpes, imprecisas, pero en manos de los tercios, estas herramientas se convertían en auténticos martillos de guerra. Y para entenderlo, hay que empezar por el espectáculo más característico de los campos de batalla europeos durante más de 100 años. La humareda de los arcabuces españoles. Imagina esa escena. Una línea de hombres que avanza con los ojos entornados para protegerse del humo, la mecha encendida temblando entre sus dedos, el morrión brillando a medias bajo un cielo gris. Cada paso es medido. Cada movimiento, calculado. No son tiradores aislados, son piezas de un engranaje letal. Pero déjame llevarte un poco más atrás, al origen. El arcabuz no era una arma de precisión, pero sí una herramienta revolucionaria. Un tubo de hierro, una cazoleta para la pólvora, una mecha que debía mantenerse encendida incluso bajo la lluvia. Cargarlo llevaba tiempo, pero los soldados de los tercios estaban entrenados para hacerlo casi de memoria: pólvora en la recámara, pólvora fina en la cazoleta, introducir la bala, apisonar, preparar la mecha. Y entonces, lo inevitable. La detonación. Un estruendo seco, como un latigazo brutal, que se extendía en cadena. Nada en el campo de batalla se parecía a ese sonido. Era como si el aire se rasgara. Como si el cielo respondiera con un trueno propio.
Los soldados enemigos que lo oían por primera vez siempre lo describían igual. Un golpe que te atraviesa el pecho. Pero lo más impresionante no era el arcabuz en sí. Era como lo usaban los tercios. Porque mientras otros ejércitos lo empleaban de manera dispersa, casi desorganizada, los españoles perfeccionaron un sistema que hoy llamaríamos de rotación o tiro de salvas. Era un reloj. Un mecanismo perfecto. Una línea dispara, retrocede para recargar. Otra línea avanza, dispara, retrocede. La siguiente repite la secuencia. Un ciclo sin pausa. Lo que el enemigo veía era una nube de humo blanco que no dejaba de tronar. Un fuego constante, ininterrumpido, como si cientos de tambores estuvieran golpeando el cielo al mismo tiempo. Cada descarga expulsaba una nube espesa de pólvora quemada que picaba en los ojos y olía a infierno húmedo. Y si el arcabuz era el trono, el mosquete era el cañonazo. Porque el mosquete no era simplemente un arcabuz más grande. Era un arma que requería incluso un falcón o horquilla para sostenerlo, del peso que tenía. Sus balas podían atravesar armaduras que un arcabuz ni siquiera abollaba. Cada disparo del mosquetero podía derribar a un hombre, partir un escudo o hacer tambalear a un caballero montado. Eso sí, cargarlo era más lento, más complicado, más desesperante bajo presión. Pero ahí estaba la genialidad de los tercios. Lo integraban todo. Arcabuces para el fuego rápido. Mosquetes para el golpe decisivo. Picas para la protección. Un ballet letal donde cada pieza encajaba exactamente donde debía. ¿La escena típica era esta? Detrás del muro de picas, los arcabuceros y mosqueteros se movían como sombras. Avanzaban y retrocedían entre los huecos de la formación. Uno dispara. Otro espera el momento exacto. Otro recarga. Y así, siempre, sin descanso. Y cuando el enemigo conseguía acercarse lo suficiente para lanzar una carga desesperada, entonces llegaba la sorpresa que menos esperaban. Los mosqueteros salían por los flancos, ligeros, rápidos, casi invisibles entre el humo, y disparaban a bocajarro. A pocos metros. Un trueno en la cara del enemigo. Los testimonios que conservamos hablan por sí solos. El suelo temblaba con cada descarga, y el humo no dejaba ver ni a tu propio capitán. Pero ellos seguían disparando, siempre disparando. Soldado francés en San Quintín, 1557. No parecía fuego humano, sino una tormenta hecha de hombres. Mercenario alemán en los Países Bajos, 1578. Pero para apreciar el auténtico poder del arcabuz español, debemos detenernos en un momento concreto. La batalla de Pavía, 24 de febrero de 1525. Fue el día en que Europa entera comprendió que el mundo había cambiado. Los franceses, con su orgullosa caballería pesada, cargaron confiados, como siempre lo habían hecho. Pero esta vez, los arcabuceros españoles, colocados estratégicamente en pequeños grupos llamados mangas, no esperaron a quemar la mecha desde la distancia. No. Avanzaron, se acercaron hasta una distancia suicida, y abrieron fuego a quemarropa. Una carga de caballería pesada, que durante siglos había decidido batallas, se desintegró. No avanzó. No rompió líneas. Simplemente colapsó. El propio rey de Francia, Francisco, quedó atrapado, rodeado por soldados españoles y alemanes. Cuando fue capturado, escribió aquella frase que aún hoy resuena. Todo está perdido, menos el honor. Los arcabuces habían hablado. Y no sería la última vez. Durante décadas, los enemigos intentarían desarrollar nuevas tácticas, crear nuevas formaciones, buscar maneras de contrarrestar aquel trueno español que resonaba desde Italia hasta los pantanos de Flandes. Pero el secreto no era solo tecnológico. Era humano. El arcabucero español era disciplinado. Cargaba bajo presión. No se movía aunque una bala enemiga rozara su casco. Sabía cuándo disparar, cuándo esperar y cuándo moverse como una sombra entre el humo. Y, sobre todo, sabía una cosa vital. Sin picas, estaban muertos. Y sin ellos, las picas eran inútiles. Era un matrimonio perfecto. El muro. Y el trueno. La lanza del pasado.
y el arma del futuro. Y justo en medio de estas dos realidades se encontraba el tercio, una máquina militar capaz de adaptarse a cada batalla, cada terreno y cada enemigo. Pero aún falta una pieza esencial en este rompecabezas. Una arma que no hacía ruido, pero que era el corazón del combate cercano. Un arma que todos los soldados respetaban, y temían. Porque cuando la pólvora se agotaba, cuando el combate se cerraba, cuando ya no había humo que escondiera nada, entonces llegaba el momento de la espada y de la daga. Y ahí, amigo mío, el tercio era todavía más peligroso. Si la pólvora era el trueno y la pica era el muro, la espada era el susurro final. El último aliento del enemigo. El instante en que dos hombres dejaban atrás la teoría, la disciplina y las distancias para luchar cara a cara, sintiendo el aliento del otro y la sangre salpicando en cada movimiento. Los tercios, tan famosos por sus picas y arcabuces, ocultaban en su interior a algunos de los mejores combatientes cuerpo a cuerpo de Europa. Porque por muy modernos que fueran los mosquetes, por muy devastadores que resultaran los arcabuces, toda batalla tarde o temprano acababa reducida al barro, a los gritos, al choque brutal entre dos cuerpos. Y ahí, los españoles brillaban. La espada ropera era la joya del soldado. No la ropera elegante del caballero de salón, sino una versión robusta, de hoja resistente, capaz de aguantar golpes, desvíos y forcejeos. No era un arma pesada, pero sí firme, no cortaba como un sable, sino que estaba diseñada para estocar, para buscar huecos entre las corazas, para deslizarse entre costillas con una precisión escalofriante. Los soldados veteranos decían que la espada no era un arma, sino un dedo de hierro que señalaba la muerte. Los franceses temían especialmente a los espaderos españoles, quienes, tras décadas de guerra en Italia, habían desarrollado un estilo propio, mezcla de escuela militar y experiencia callejera, directo y feroz. Pero la espada rara vez trabajaba sola. Su compañera inseparable era la daga vizcaína, una pieza corta, gruesa, con un filo que servía tanto para bloquear el golpe de otra hoja como para rematar a un enemigo que intentaba levantarse. Muchos soldados la llevaban colgada en el costado, y algunos la preferían incluso a la espada en espacios reducidos. En los callejones de una ciudad sitiada, en una trinchera embarrada, en una escalera estrecha durante un asalto nocturno, la daga era la reina. No necesitaba espacio para brillar, solo un hueco para entrar. Y luego estaba la alabarda, el arma de los oficiales y los soldados de posiciones más adelantadas. Más que una simple lanza, era un híbrido entre hacha, lanza y gancho. Con ella se podía empujar, cortar, perforar y enganchar. Era especialmente útil para defender las banderas y para romper la línea enemiga en los primeros instantes del choque. Los hombres que la portaban eran elegidos por su fuerza, pero también por su sangre fría. Una alabarda exigía acercarse demasiado, ver los ojos del enemigo, sentir su desesperación. Muchos capitanes decían que un buen alabardero podía cambiar el rumbo de un combate cerrado mejor que una decena de arcabuceros. Cuando las líneas se mezclaban todo se convertía en un caos indescriptible. La pólvora ya no servía. Las picas, demasiado largas, quedaban inútiles en aquel amasijo de cuerpos y gritos. Era el momento del acero corto. El terreno se llenaba de plumas de sombreros arrancadas, de cascos abollados, de astas rotas. Se luchaba a empujones, aprovechando cualquier hueco, cualquier caída. No había honor ni técnica perfecta allí, solo supervivencia. Los soldados de los tercios entendían esto mejor que ningún otro ejército. Su entrenamiento incluía ejercicios de lucha cerrada, duelos controlados, escaramuzas simuladas entre grupos pequeños. Comprendían que una batalla no se ganaba solo con disciplina, sino también con agresividad calculada. Y cuando un soldado español sacaba la espada, la sensación que provocaba en el enemigo era distinta. Los cronistas flamencos lo describen como un brillo inquietante, algo que hacía pensar al adversario que aquel hombre no iba a detenerse. La reputación que los tercios se ganaron en combate cerrado era casi legendaria. Se decía que no retrocedían, que luchaban incluso con la empuñadura rota, que no se rendían aunque estuvieran rodeados. No era del todo cierto, nadie es invencible, pero sí lo suficiente para que los enemigos lo creyeran, y eso ya era media victoria. En los asedios esta reputación alcanzaba su punto máximo. Imagínate una brecha abierta en una muralla, con humo, piedras sueltas, cadáveres y un grupo de defensores tratando de taponar como pueden. Hasta que de repente aparece un grupo de soldados españoles, muchos sin peto para moverse mejor, espada en mano,
daga en la otra, avanzando con una ferocidad que congelaba la sangre. No gritaban. No hacían poses. Solo atacaban, golpe tras golpe, estocada tras estocada. Y cuando una espada se atascaba en un cuerpo o se doblaba, la daga entraba en juego, rápida, sucia, eficaz. Ahí es donde nacían muchas de las historias que se contaban en las tabernas de Flandes sobre el español con la daga, ese que parecía tener 7 vidas y que siempre encontraba un hueco para matar. El combate urbano sacaba lo mejor y lo peor de los tercios. En calles estrechas o dentro de edificios, la formación perdía sentido. Ya no había picas que protegieran ni mosquetes que abrieran fuego, había hombres sueltos, en grupos de 3 o 4, intentando avanzar por pasillos oscuros. Una sombra, una puerta entreabierta, un enemigo en un rellano, todo podía significar la muerte. En ese entorno, la espada y la daga se convertían en extensiones de la mano. Muchos soldados limaban el filo hasta dejarlo áspero, para que se clavara mejor en las ropas gruesas de los enemigos del norte. Otros envolvían la empuñadura con tiras de cuero mojado, que al secarse se adaptaban exactamente a los dedos. Aún así, no todas las armas de combate cercano eran elegantes o de precisión. Había otra pieza fundamental, especialmente entre los veteranos, la chuzo, una lanza corta, barata, ideal para los combates iniciales y las escaramuzas nocturnas. Aunque modesta, era útil como arma de choque en espacios donde la pica era imposible de maniobrar. Permitía empujar, hacer retroceder, abrir huecos y mantener a raya a un enemigo que intentaba abalanzarse. El chuzo, junto con la espada, formaba una pareja letal para los combates dentro de trincheras. En medio de todo este arsenal cercano había un ritual que pocos han contado. Antes de entrar en combate, muchos soldados afilaban su daga mientras murmuraban oraciones o refranes. Era un gesto íntimo, casi supersticioso. Los veteranos decían que la daga nunca debía entrar en una batalla sin haber sido despertada. Otros golpeaban ligeramente la hoja contra el casco, un sonido seco que recordaba que estaban vivos y que pronto iban a jugarse la vida. Porque esa era la realidad, en el combate cerrado no había segundas oportunidades. Un resbalón, un mal paso, un giro innecesario, y la historia terminaba. Pero por eso mismo los tercios eran tan temidos. No porque fueran los más fuertes físicamente, sino porque estaban acostumbrados a combatir hombro con sus compañeros, sabiendo que en ese barro, en ese humo, no había espacio para titubeos. La camaradería se transformaba en furia colectiva. Un solo español rodeado rara vez estaba solo, siempre había otro detrás, otro al lado, otro avanzando entre cuerpos caídos. La clave era simple, los tercios nunca buscaban el combate cerrado, pero tampoco lo rehuían. Y cuando llegaba el momento, lo afrontaban con una mezcla de técnica, valentía y una brutalidad fría que muy pocos ejércitos podían igualar. Y todo esto, las picas, los arcabuces, la espada y la daga, no tendría sentido si no entendiéramos una última pieza fundamental del arsenal español, la organización del tercio, la estructura de un ejército que no solo luchaba, sino que sabía cómo coordinar cada una de estas armas como si fuera un instrumento dentro de una sinfonía bélica. Cuando el siglo XVII avanzaba hacia su ocaso, Europa había cambiado profundamente. Los imperios que antes se disputaban ciudades y campos ahora se consumían desde dentro, las viejas potencias emergían debilitadas y otras, jóvenes y hambrientas, reclamaban su lugar. Pero si algo permanece en la historia militar europea, más allá de victorias y derrotas, más allá de fronteras y reyes, es la huella que dejaron los hombres de los tercios. Porque incluso cuando su época dorada tocaba a su fin, su forma de luchar, su arsenal y su espíritu seguían dominando las campañas. No se desvanecieron de un día para otro, su sombra era demasiado alargada. Imagina una Europa que, tras más de un siglo de guerras casi ininterrumpidas, había aprendido a temer y respetar a esos soldados que parecían no cansarse nunca, que podían defender una posición durante días con la misma calma con la que otros la perderían en horas. Aquellos hombres, armados con picas, arcabuces, mosquetes, espadas roperas y alabardas, habían forjado un estilo de combate que ninguna nación logró copiar del todo. Y es que copiar las armas es fácil, lo difícil es copiar el alma de quienes las empuñan. Podías fabricar miles de picas, pero no podías fabricar la manera en que un piquero español aguantaba firme mientras veía acercarse a la caballería enemiga. Podías equipar a tus soldados con mosquetes, pero no podías enseñarles, en pocas semanas, el temple de los veteranos que recargaban con precisión incluso bajo una lluvia de flechas o balas. Esa diferencia,
intangible pero evidente para cualquiera que hubiera estado en un campo de batalla, es lo que define al tercio incluso en su última época. A finales del XVII, los ejércitos europeos estaban cambiando. Las filas lineales, más amplias y manejables, empezaban a imponerse. El mosquete ganaba protagonismo, la pica perdía su peso táctico, la artillería se volvía más ligera, precisa y rápida. Era otro mundo. Pero los tercios no desaparecieron sin más, se transformaron. Poco a poco adoptaron nuevas tácticas, nuevos despliegues, nuevos ritmos de combate. Sin embargo, en las últimas grandes acciones donde todavía aparecen como tales, su esencia permanece intacta, ese equilibrio imposible entre firmeza defensiva y agresividad ofensiva, esa combinación de armas que parecía funcionar incluso en situaciones completamente adversas. Y para comprender ese final, hay que imaginar, con claridad casi cinematográfica, cómo era el despliegue de un tercio en una de sus últimas batallas. Visualiza el amanecer gris, el viento húmedo moviendo las banderas, los oficiales dando las últimas órdenes mientras los capitanes distribuyen a sus compañías. No hay miedo en los rostros de los veteranos, solo rutina. Muchos de ellos han pasado media vida marchando por Europa, durmiendo sobre la tierra, comiendo lo que pillaban, cargando armas pesadas durante kilómetros. Para ellos, un nuevo día de batalla es casi trabajo mecánico. Y ahí están las armas, silenciosas al principio, pero listas para demostrar por qué definieron un siglo, las picas, ya algo más cortas que en su apogeo, pero igual de firmes, los mosquetes, más pesados y lentos que los arcabuces de antaño, pero con un poder de impacto temible, las espadas roperas y las dagas, que nunca pasan de moda porque el combate cercano siempre acaba ocurriendo, las alabardas, reservadas para los cabos y sargentos, instrumentos perfectos para la disciplina tanto como para la lucha. Cada arma sigue cumpliendo su función, aunque el mundo militar esté cambiando. La batalla comienza siempre igual, un silencio tenso que parece eterno. Luego, un cañonazo rompe la quietud. La artillería enemiga abre fuego, levantando tierra y mutilando la formación. Y aún así, la unidad se mantiene sólida, como si el impacto no fuera con ellos. Los piqueros se adelantan un paso, clavan las conteras en el suelo y esperan. Los mosqueteros avanzan, disparan su primera descarga y retroceden para recargar. El humo, espeso y acre, empieza a cubrirlo todo. El sol ya no ilumina la escena, lo hace la niebla de pólvora, que envuelve el campo como una manta gris. El enemigo avanza. A veces son holandeses, otras franceses, otras imperiales resentidos por viejas rivalidades. Pero todos conocen la fama de los tercios. Y aún así, intentan romperlos, porque romper un tercio es como arrancar una piedra del centro de un puente, si lo consigues, haces historia. El choque es brutal. Las balas silban, muchas fallan, algunas aciertan con precisión mortal. Los mosqueteros españoles retroceden, dejan pasar a los piqueros, y entonces el muro de acero se alza de nuevo. Las picas apuntan al frente, una tras otra, formando una hilera densa y compacta. Las primeras líneas aguantan la embestida, las siguientes empujan para reforzar. El enemigo intenta abrir huecos, pero cada hueco es una trampa, por él se cuelan los soldados españoles armados con espada y daga, los maestros del combate cercano, los que convierten cada metro ganado por el enemigo en un infierno de acero. Y es precisamente en estas escenas donde se entiende que, incluso en sus últimos años, los tercios no eran un ejército viejo. Eran un ejército experimentado. Sus armas podían estar perdiendo vigencia frente a las nuevas tácticas lineales, pero sus hombres seguían siendo un valor incalculable. Su capacidad para improvisar, para reorganizarse bajo fuego real, para mantener la disciplina incluso cuando todo alrededor parece derrumbarse, era algo que ningún manual de la época podía enseñar. Y por eso, cuando finalmente el modelo de guerra evoluciona y los tercios dejan de llamarse así, su espíritu sobrevive en los regimientos de la nueva infantería española. Cambian los nombres, cambian las armas, cambian las tácticas, pero no cambia el corazón. Imagina ahora a un veterano del tercio, quizá en sus últimos años, sentado en una taberna de Milán, de Bruselas o de Valladolid. Sus manos, llenas de cicatrices, tocan la madera de la mesa como si fuera la contera de su vieja pica. Su mirada, cansada pero firme, recuerda docenas de marchas, centenares de días de guardia y quizá una decena de batallas donde la muerte pasó tan cerca que casi podía oler su aliento. Ese hombre no presume de nada, no lo necesita. Porque sabe que formó parte de una unidad que cambió la historia de Europa. Sabe que su pica,
su arcabuz o su espada no fueron simples herramientas, fueron símbolos. Símbolos de un tiempo en el que España era la potencia más temida del continente gracias a la habilidad, la disciplina y el sacrificio de hombres como él. Y así, cuando uno estudia sus armas hoy, cuando las observa en museos o en recreaciones históricas, entiende que están cargadas de memoria. Cada golpe, cada muesca, cada marca en la madera o en el hierro es un testimonio de lo que significaron. La pica habla de estabilidad y resistencia. El mosquete, de potencia y transformación. La espada ropera, de honor y habilidad personal. La daga vizcaína, de supervivencia en los momentos más desesperados. La alabarda, de autoridad dentro de la formación. Ninguna de ellas cuenta la historia completa por sí sola. Solo juntas forman el rompecabezas que explica por qué los tercios fueron la mejor infantería de su tiempo. El vídeo debe cerrar con fuerza, con una verdad incuestionable: la leyenda de los tercios no reside únicamente en sus victorias ni en los territorios que conquistaron, sino en la manera en que usaron sus armas como extensiones de su carácter. Porque mientras otros ejércitos se basaban en el número o en la tecnología, ellos se basaban en la disciplina, en el compañerismo, en una mezcla de honor, dureza e inteligencia táctica que marcó el siglo XVI y buena parte del XVII. Las armas eran importantes, sí, pero lo verdaderamente decisivo era quien las sostenía. Por eso, cuando Europa cambió y los tercios desaparecieron como estructura formal, nadie olvidó su forma de luchar. Sus enemigos los mencionaron durante generaciones. Sus aliados los echaron en falta en cada campo de batalla posterior. Y quienes estudiaron tácticas militares, siglos después, siguieron preguntándose cómo un ejército formado por hombres comunes, muchos de ellos humildes, pudo mantener durante tanto tiempo un nivel de excelencia tan alto. La respuesta es simple: las armas se pueden copiar, el espíritu, no. Y así concluye esta historia, con un ejército que supo combinar acero, pólvora, disciplina y valentía como ningún otro en su época. Un ejército que, armado con picas, arcabuces, mosquetes, roperas, dagas y alabardas, escribió algunas de las páginas más impresionantes de la historia militar. Un ejército cuya memoria aún late en España, en cada museo, en cada novela, en cada documental y en cada persona que escucha pronunciar su nombre con respeto. Porque los tercios no solo combatieron por un rey. Combatieron por una forma de ser, de entender la vida y de enfrentar la muerte. Combatieron como solo ellos sabían hacerlo. Y sus armas, aquellas que hoy hemos repasado, siguen siendo testigos silenciosos de un tiempo en el que la infantería española era la mejor del mundo. Su legado no se apaga. Su historia no se olvida. Y mientras alguien siga recordando cómo brillaba una pica al sol de Flandes o cómo sonaba un mosquete en el silencio de un amanecer de batalla, los tercios seguirán vivos.